Con Goyeneche lo recibimos a él también, que está ahí en línea, que es el titular de la Asociación de Farmacias Sindicales y Mutuales de la República Argentina, que es don Carlos Villagra. Carlos, que también tiene su historia gremial y su historia también peronista. Y justo como se viene el 17 de octubre, digo, más allá de hablar de la base de él, de la parte farmacéutica y sindical, hablar del peronismo con alguien que pasó todas las épocas del peronismo y que está viviendo la actual. Así que, don Carlos Villagra, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo están ustedes? Y muy grato porque quien estaba cantando, con el cual tuve amistad, era un militante peronista. Sí. Precisamente Sur lo hace Mm. en la filmación con todos los compañeros que, bueno, lo bancamos para que hiciera la película incluso. Mm. Mire usted. Este, Él era fanático peronista, hincha de Sí. Huracán. Mire usted, cómo coincidió, ¿no? Todo. Así que bueno, bien. Carlos, por un lado vamos a hablar por lo actual suyo, que es la farmacia y mutuales de Los la República. medicamentos. Sí, ¿cómo está el tema de los aumentos de los medicamentos? ¿Cómo? Bueno, el tema del aumento de medicamentos ya no es noticia Sí. porque la inflación superó el 52% y en medicamentos llegó al 37, 39% de Mm. aumento en el año, Sí, lo cual indica de que lo está llevando la inflación. sí, Es sí, decir, esto que no puede paralizar el gobierno, evidentemente nos arrastra a todos, a toda la industria, sí, porque el problema que tiene la industria farmacéutica es que la materia prima es toda importada, o sea sí, que se compra con precio dólar, mientras el dólar esté alto, pasa por ese problema. sí, Es sí, decir, nosotros no podemos hoy paralizar los aumentos como en tiempos anteriores hicimos, porque claro, el justificativo lo tienen claro, nos dicen, mira, nos aumenta la materia prima, ¿qué hacemos? Aumentan los sueldos, aumentan los impuestos, aumenta todo, nos vemos obligados. Pero seguimos nosotros, por ejemplo, en el tema de los jubilados, mm, no se pueden quejar porque el medicamento le va gratis. sí. La Es mayor decir, parte de los medicamentos son gratis para jubilados. claro, y la otra parte va con descuento. Mm. Yo no digo que no sufran porque el sueldo, los saberes de los jubilados es bajo, igual que todos los trabajadores, entonces nunca vamos a agarrar. El tema pasa, como decía Perón, que uno va por el ascensor y el otro por la escalera, ¿no? Mm. Sí, 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 sí. ¿Y cómo cree que puede llegar a dar una solución este gobierno actual con el tema de la suba de todo? Obviamente de los medicamentos. El problema es que, vuelvo a repetir, que si el gobierno no establece la tranquilidad de la inflación, va a seguir todo este momento, va a seguir igual. Sí, sí, sí. Lo- y vamos a tener un fin de año bastante duro, ¿no? Todos los fines de año en la Argentina son duros, ¿no? Sí, este año lo salva un poco el derrame que hay por las elecciones. Sí, Pero bueno, esto es pasajero. sí, Nosotros consideramos que debe haber una estabilidad de los precios y necesitamos que se empiece a restablecer la fuente de trabajo, sí, sí, que la tendríamos solucionada si nos hicieran caso, pero bueno, al movimiento obrero no lo tiene muy en cuenta la política en general, mm, y si nosotros, para darle un ejemplo, la Marina Mercante se pusiera a trabajar, tomaría alrededor de más de 2 millones de trabajadores. sí, 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 Y bueno, pero esa medida la tienen que tomar en el Congreso y el gobierno tiene que acompañarla, pero tienen que hacer andar los astilleros, tienen que trabajar los buques, tienen que tener bandera argentina y habría 2 millones de trabajadores más. sí, sí, sí. Y así la construcción y todo lo demás. Sí, el astillero Río Santiago dicen que va a volver en estos días a realizar
a botar una embarcación y a realizar Sí, sí, trabajos que están paralizados, ¿no? sí, sí, pero todas son pequeñas embarcaciones y lo que nosotros necesitamos es embarcaciones de carga Mm, que suplante los barcos brasileros y los barcos paraguayos sí, que están transportando y llevándose la ganancia del país y sin trabajadores argentinos. sí, sí, sí. Sí, que eso, Esa es si no una se de las difunde, no situaciones. se ve, ¿no? Y que se le está dando más trabajo a alguien de afuera y no a la gente de acá, ¿no? Y bueno, eso lo vemos en casi todos los rubros, en la construcción también lo podemos Sí, ver y en el campo también lo podemos ver. sí. Es decir, cuando se habla de las cantidades ocupados, nosotros tenemos una estadística que nos dice que hay más desocupados de trabajadores extranjeros que de trabajadores argentinos. Mm, Es decir, hay muchos menos desocupados argentinos que extranjeros. La verdad es esa solución que se podría dar si el gobierno hubiese hecho el censo que debería haber hecho, ¿no? y sí, seguro, seguro. Pasa, por ejemplo, con los trabajadores del campo que hay más, o hasta, por ejemplo, la otra vez hablábamos con el titular del sindicato del ladrillo, hay más trabajadores del ladrillo extranjero que argentino. Por eso estoy diciendo, Sí, nosotros tenemos una estadística que de trabajadores argentinos desocupados no alcanzan a 2 millones de desocupados argentinos. sí, Después hay ciudadanos de otros países que tienen desocupación, pero bueno, esta es la realidad. sí. Nosotros tendríamos que ver qué es lo que hace el Estado, que tiene excesivos trabajadores, mucho más que trabajadores que deberían estar construyendo o en otros lugares de funcionamiento donde haya producción, ¿no? Y sí, Por ejemplo, hoy si tuviéramos que calcular tendría que haber más trabajadores en salud pública y en los docentes. Y bueno, tenemos a lo mejor mucho más trabajadores administrativos que todos ellos. sí, sí, sí. Hoy, por ejemplo, barrios populares, encabezado por Barrios de Pie, hoy sábado están realizando en diferentes lugares asambleas migrantes, de migrantes, por el hecho también de los reclamos que tienen ellos al gobierno nacional y provincial. Y todos tienen derecho a reclamar. El problema es cómo solucionar el problema si convocan a la Confederación General de Trabajo, a los empresarios y hacemos un plan en común con otras organizaciones, como se hizo en otras oportunidades en otro gobierno, como hizo el general Perón, y llegamos a un acuerdo, pero no hay fuerza política que pueda convocar. Mm. Sí, sí. ¿Y escuchó las palabras del Papa con respecto a que él reclama el salario básico universal y la reducción de la jornada laboral? Sí, lo escuchamos, pero estamos permanentemente en contacto con él, ¿eh? Sí. ¿Y qué le dice? Tenemos contacto directo, Sí. el movimiento obrero tiene contacto directo con él y bueno, nosotros le fuimos y lo vamos poniendo al tanto de cómo va la situación en el país. Sí, sí, sí. Él ayer en su discurso decía, no olvidemos que las grandes fortunas de hoy son los frutos del trabajo científica, la innovación técnica de miles de hombres y mujeres a lo largo de las generaciones. Pero Bueno, yo por lo pero menos veo que en las últimas generaciones en Argentina no quieren saber nada de trabajar. bueno, ahí tenemos una solución. Nosotros decimos, si se reabren las escuelas técnicas Mm, que había creado el general Perón mm, y enseñamos oficios y educamos a la vez y actualizamos todas las cuestiones de enseñanza que había en el país. A ver, no se descubre nada. mm, Cuando estaba el gobierno del general Perón se fabricaban aviones, se fabricaban buques, se fabricaban trenes, se fabricaban coches, si la industria funcionaba, la industria metalúrgica, funcionaba la textil, funcionaba la construcción, es decir, todas esas cuestiones se han dejado atrás desde la dictadura militar. mm. Sí, sí. Y
Usted ahora con esto del gobierno actual en sí, que sale a, por un lado, decir al que no lo votó en las PASO, vayan, le golpeen la puerta y le digan que los voten en las elecciones próximas. ¿Ve que no es para nada peronismo del Perón real? No, nosotros creemos en el pueblo que sí es peronista. Si el pueblo decide qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Es decir, muchas veces nosotros hemos perdido elecciones porque hemos gobernado mal. Mm, Y lo malo es que mucha gente del peronismo no hace la autocrítica de lo que hemos hecho mal y que estamos dispuestos a corregir. Yo creo también en la juventud, creo que hay una juventud que está avanzando a pasos lentos, pero que son concretos, que estudian, que trabajan. No es como se dice que todos son delincuentes, que son drogadictos y que no, hay una juventud a la cual yo le tengo mucha esperanza, la veo trabajar, la veo estudiar, los veo querer llevar el país adelante y les tengo fe, como vos le tenés fe a tu hija, sí. que la tenés cerca y sabés cómo se esfuerza, cómo trabaja, cómo estudia, cómo llevó adelante su vida, porque los hogares que nosotros fuimos creando a nuestros hijos, los criamos con ese concepto, con el concepto de patria, con un concepto de unidad, de comunidad, de servicio, es decir, estamos hablando mal de nuestros propios hijos, y dice se van del país, se va del país el que no quiere atravesar esta cuestión de inseguridad y de malestar que hay en el país, pero bueno, esto hace muchos años nosotros arrastramos, nuestra generación fue peor todavía, tuvo guerrilla, tuvo guerra, sí, y no nos fuimos del país. Sí. Hubo toda una guerra todo interna, ¿no? Precisamente, por eso digo que salimos a luchar, a enfrentar la dictadura militar y bueno, y así se fue recuperando la democracia. Y bueno, hubo muchos errores de todos los sectores. Acá hay que hacer una autocrítica profunda de todos los sectores, no solo del peronismo, de todos los sectores porque todos gobernaron. Sí. Y todos tuvieron su momento y no supieron sacar el país adelante. Evidentemente, los viejos tenemos muchas culpas de lo que está pasando en el país. Sí. Y yo soy el primero que hago la autocrítica de parte mía, ¿no? Sí. ¿Y cómo rescatar a esos jóvenes que ahora salen a delinquir como lo hacen y salen directamente más que nada como a matar y con el grado de violencia, ¿no? Eso sucede porque las leyes y los jueces y el Congreso de la Nación no supo actualizar el Código Penal y no supo poner las cosas en orden en cuanto a la justicia, porque evidentemente la policía trabaja, los toma prisioneros, el otro día están en libertad. Sí. Evidentemente no es culpa del gobierno, sino culpa del Congreso de la Nación, que de todos los sectores, que no ha sabido modificar las leyes penales para que haya premios y castigos, premios y castigos. Lo que hay es premio a los delincuentes y castigo a los trabajadores. Sí. Esta es la realidad. Sí, seguro. Carlos, ayer había un informe a nivel nacional que decía que el 60% del tema de la vacunación en la Argentina ha sido como rechazado y mal informado por los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Cómo ve usted eso? ¿Opina que el gobierno nacional emitió buena información al respecto o se equivocó? Acá hay un premio, y por eso que digo premios y castigos, hay un premio a la ciencia que respondió rápido. Y en algunos gobiernos una desorganización y una falta de conocimiento y una falta de actuar rápidamente y como correspondía, y mezclaron la política con la cuestión de salud, en el caso argentino. Sí. Y entonces tuvimos y tenemos estos problemas que estamos teniendo, pero también hubo en el mundo digamos, una sorpresa que no esperaban,
y también hubo cuestiones que se han fabricado más de 10 vacunas que no todas dan resultado y bueno, le están complicando la vida al ciudadano, porque un día le dan un informe, otro día le dan otro informe, pero bueno, esto se va cambiando sobre la marcha, ¿no? Sí, en muy pocos meses se va a normalizar la vacunación en el mundo, va a llegar al 70% del rebaño, y bueno, veremos cuál es la calidad, porque en realidad no se puede saber después de un año cuál es la calidad de la vacuna que da más resultado, porque fue todo experimental, se trabajó sobre la marcha, ¿no? Seguro. Es decir, no se puede culpar a todos los laboratorios, ni se puede culpar a todos los gobiernos. Todos improvisaron un poco. Algunos lo hicieron bien y otros, si me preguntan qué ejemplo, Alemania, Israel, etcétera, etcétera, donde hay gobiernos que están organizados, bueno, se trabajó bien. Acá se improvisó mucho y todo el mundo hizo lo que pudo y el gobierno actuó dentro de las circunstancias que tenía y bueno, mucho desconocimiento y seguramente que además se mezcló la cuestión política también y eso perjudicó bastante la Argentina, ¿no? Sí, y el accionar de Ginés González García en su momento y que después, bueno, se fue o lo fueron, como quien diría, con el tema de la vacunación VIP, él al principio parecía como que esto lo tomaba como que no, que iba a ser más fuerte el dengue que el coronavirus y bueno, y lo terminó arrasando, ¿no? Superó totalmente esta pandemia del Bueno, coronavirus todo. bueno, vuelvo a decir, la Argentina Sí. improvisó y no se organizó, pero nosotros tenemos maravillosos profesionales médicos, tenemos maravillosos enfermeras, tenemos maravilloso equipo de salud, y que han tenido hasta premio Nobel, institutos extraordinarios, tanto del Estado como privado, que fueron más o menos sacando el problema adelante. Si no hubiese sido una cuestión mucho más grave de la que hemos pasado, y aprovecho a mandar nuestro dolor por los familiares que han tenido fallecidos, pero bueno, hay que contabilizar bien que la mayoría de los que han fallecido han sido porque eran personas mayores que también venían con enfermedades persistentes y que no se actuó sobre ellos en forma inmediata. Sí. Carlos, usted nombra a la gente fallecida por COVID, ¿no? Y que superó mucho más que la gente desaparecida durante la dictadura militar. Y se puso en el tapete durante meses anteriores el tema de que este gobierno permitió que se muriera un montón de gente por coronavirus que fueron más que los de la dictadura militar. ¿Qué opina de eso? En el mundo eso sucedió en todos lados. Nos sorprendió al mundo este tipo de virus, que no lo teníamos preciso y enfocado como correspondía. No obstante eso, la ciencia pudo combatirlo en forma muy rápida. Sí. Es la primera vez que responde la ciencia con una tecnología extraordinaria, sorprendente. Lo que no hubo experiencia en los gobiernos para manejar esta situación. No todo el mundo está preparado para los auxilios. Es decir, cuando vos ves incendios de campo y dice, ¿por qué no lo apagan los bomberos? Porque los bomberos saben que si lo apagan es peor. Entonces dejan de incendiarlo. Cuando vos ves que la defensa civil a veces no actúa en ciertos casos, no es porque no puede o no quiere, sino porque a veces actuando se crea mayor caos. En el caso de salud, hemos visto que se han recuperado mucho más de los que han muerto, muchos más. Y que en el caso nuestro, por ejemplo, habrá visto el esfuerzo de las farmacias que tuvieron abiertas durante los 2 años casi que van a venir de la epidemia, y estuvimos todos los días, sábado y domingo abiertos, auxiliando a la población. Lo que no hizo bien el gobierno
para hacer masiva las vacunaciones, haber autorizado a las farmacias, que nosotros se lo pedimos, hacerlo gratis, Sí. inclusive, y entonces hoy hubiese adelantado la vacunación, y sobre todo en los chicos, en todo. Lo está haciendo el Estado, y bueno, lo hacen con tintes políticos en algunas provincias, entonces le dan prioridades al que está más cerca políticamente, y eso arruina la situación de planificar bien la salud. Sí. Carlos, por último, usted recorre el país con el tema de las farmacias. ¿Cómo Sí, lo, acabo de llegar de la provincia. sí, cómo lo encuentra? Bueno, tenemos un país que es diverso. En algunas provincias las cosas funcionan mucho mejor que en la capital federal y el Gran Buenos Aires. Sí. Pero la pobreza, la epidemia que no dejó trabajar a la gente y el mal manejo económico del gobierno, ha hecho, del gobierno y del anterior, ¿no? Mm. Ha hecho de que tenemos una situación grave en cuanto al tema de pobreza, que le pega mucho, no solamente a los grandes, sino que le ha pegado fuertemente a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Por eso que yo sigo diciendo que tenemos una juventud maravillosa que soportó el encierro, que fue educada, que fue formada, porque si no tendríamos otras circunstancias. Bueno, y se la aguantó, y ahora vuelven al estudio, vuelven a normalizar todo, y vamos a recuperar el país, pero el esfuerzo lo tenemos que hacer en común todo. El gobierno está medio aplacado porque perdió las elecciones y evidentemente está desorientado. Sí, sí. Por eso yo creo más en las organizaciones civiles, de las organizaciones del pueblo, que están mucho más organizadas y que saben actuar en forma rápida. Y vos lo ves en la comunidad, ahí mismo en Almirante Brown, la recuperación de los clubes, de la sociedad de fomento, de las entidades religiosas, de las mutuales, de las cooperativas, de los propios sindicatos también, en forma inmediata salieron a recurrir a su gente. Sí. Nosotros hemos vacunado gratis el antigripal, estamos haciendo ayuda a la gente que está sin trabajo, bajándole el precio del medicamento en las farmacias sindicales y mutuales. Sí. Hemos abierto todos los campings, hemos abierto las colonias de vacaciones para que la gente se movilice. Hacemos el esfuerzo que podemos. Lo mismo pasa en las entidades religiosas, que dan de comer a la gente, que han ayudado. Y hay una cosa que el otro día debíamos haber observado. Cuando se fueron las columnas que iban a la Virgen de Luján, eran casi todos jóvenes, lo que da esperanza de que esa gente quiere recuperarse, que va a pedir a quien cree, a sus santos. Sí. Hay un pueblo que tiene la virtud de recuperarse. El pueblo argentino se recupera rápido. El pueblo argentino es creyente, el pueblo argentino tiene en sus cimientos lo que dejó el peronismo, y espero que se reconquiste nuevamente para el bien de la población, no porque desprecie otros partidos políticos. Al contrario, quiero que estén todos dentro de la democracia, que todos sean votados y todos puedan opinar en el Congreso, pero que estén unidos y que una vez por todas se acuerden que hay jubilados y que los tienen abandonados, y que se acuerden de trabajadores que son los que levantan el país, y que apoyen a los jóvenes para que puedan estudiar y puedan capacitarse y hacer el futuro que necesitamos, ¿no? Seguro. Bueno, Carlos, muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto como siempre, ¿sí? Bueno, yo ahora para despedirme, en primer lugar te saludo a vos por el Día de la Madre. Muchas Y a gracias. todas las madres que tenemos que han sufrido tanto, mucho. La mujer ha acompañado en esto, Sí. en estos 2 años ha acompañado mucho en el aguante, han sido las que han soportado lo peor porque tenían que contener a sus niños cuando eran chicos, contener a sus jóvenes y contener a los esposos también, porque Seguro. el apoyo real en la mujer, y lo ha demostrado en esta crisis, y la vemos en la calle, y la vemos en el esfuerzo de trabajo. Sí. Hoy la mujer está en primer lugar.
Así seguro. que saludo y aprovecho mandarle un cariño grande a todas las madres y a quien las tiene que las cuide. Bueno, y uno especial para su esposa Lucía, ¿sí? Gracias, gracias. Y Muchísimas bueno, gracias. a los compañeros que quieran marchar por el 17 de octubre, Sí, no importa dónde lo hacen, lo importante es que lo recuerden, pero que también fuera de recordarlo, entiendan de que debemos unirnos todos los argentinos, como nos decía Perón. sí, Es la hora de la unidad nacional sí. y que todos tenemos que tirar para adelante. Y cuando vayan a votar, que voten a quien quieran, pero bueno, lo importante es que siga marchando la democracia, ¿no? Sí, yo creo que lo que más tiene que demostrar el peronismo actual es la lealtad al ciudadano común, por sobre todas las cosas, al que Por no es eso digo, peronista, respetar todo, ¿no? Que no exista esa grieta que hay de que si yo opino distinto, lo que sea, el peronismo hace en ese sentido esa diferencia. Y la somos, grieta en la estos hacen momentos están gobernando y tienen que gobernar para toda la Argentina. la grieta la hacen los que están arriba Mm, porque quieren sostenerse. sí, sí, sí. El pueblo lo único que quiere es trabajar, tener Seguro, paz, paz, pan y trabajo, como decía Saúl. seguro. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Que tenga una buena tarde. Igualmente, un abrazo. Bueno, era Carlos Raúl Bisagra, titular, secretario general de la Asociación Farmacia Mutuales y Sindicales de la República Argentina.